Mi nombre es José. Vivo en Querétaro. Nunca había sentido tanta emoción preparando una fiesta en mi propia casa. Este año, mi hija mayor Lucía estaba decidida a que fuera un Halloween diferente. No bastaban los disfraces comunes, ni las calabazas sencillas. Ella quería algo terror glamuroso, como ella decía, y se encargó de cada detalle con un entusiasmo contagioso. La sala estaba cubierta con telas negras y naranjas, pequeñas luces parpadeaban entre las cortinas, y cada rincón parecía tener una intención de asustar con estilo. Mientras caminaba por el pasillo, observé cómo ella acomodaba las velas y ajustaba la decoración, preocupada por la simetría, la iluminación y hasta la posición de los dulces. Javier, mi hijo menor, por otro lado, parecía divertido, pero no podía ocultar cierta inquietud cuando escuchaba los crujidos del piso de madera o veía sombras que se alargaban con las luces tenues. Yo trataba de tranquilizarlo, recordándole que todo era parte de la decoración, pero no pude evitar sentir un ligero escalofrío cuando la brisa que entraba por las ventanas agitaba las velas de manera inesperada. Abuela Carmen se movía lentamente entre nosotros, observando cada detalle con ojos atentos y gesto serio. Ella nos había dado su advertencia: no recibir visitas de extraños después de la medianoche, porque la víspera del Día de Muertos los espíritus se acercan más de lo normal. No podía evitar reírme de sus palabras, pensando que eran exageraciones y cuentos antiguos, mientras Lucía fruncía el ceño, molesta, asegurando que eran solo supersticiones sin fundamento. Aún así, sentí que había algo en el tono de la abuela, un peso que no podía ignorar del todo. Mientras terminábamos de colgar las máscaras y las calabazas, noté que algunas velas parpadeaban sin razón aparente, como si el aire estuviera jugando con ellas, pero no había corriente que lo justificara. Intenté racionalizarlo. Quizá era la humedad, quizá la diferencia de temperatura en la casa, pero algo en mi pecho me decía que no era solo eso. Lucía no parecía notar nada extraño. Estaba concentrada en los últimos ajustes de su disfraz, asegurándose de que todo brillara y luciera perfecto para la noche. Recuerdo que, por un momento, todo se volvió muy silencioso. La música que habíamos puesto de fondo, con canciones clásicas de Halloween y algunos ritmos modernos, parecía amortiguarse, como si la casa misma contuviera la respiración. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de emoción y nerviosismo, mientras miraba a mi alrededor y veía la casa transformada en algo que parecía salido de una fantasía, pero con una tensión que no podía explicar. Esa noche prometía ser memorable, lo sabía. Sin embargo, la advertencia de la abuela seguía resonando en mi mente, más insistente que antes. No era miedo, al menos no todavía. Era una sensación de que algo invisible comenzaba a observarnos, y que quizá nuestra fiesta perfecta de Halloween sería solo el inicio de algo que no podíamos prever. A las 11 de la noche, los primeros invitados empezaron a llegar. La casa se llenó de risas, música y pasos apresurados, y por un momento todo pareció normal. Amigos de Lucía con disfraces llamativos, luces parpadeantes y el aroma dulce de los dulces típicos de Halloween. Sin embargo, entre la multitud, noté algo que me hizo detenerme un instante. Una invitada que llevaba una máscara sumamente elaborada, tan detallada que parecía casi viva. Había algo en la manera en que se movía, como si la máscara respirara con ella. Lucía, ocupada en saludar a sus amigas, no lo notó, pero yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mientras los invitados se acomodaban, comencé a percibir detalles que no tenían explicación. Los espejos del pasillo temblaban levemente. No eran reflejos de nosotros mismos, sino distorsiones que parecían imitar formas que no estaban presentes. Las fotos familiares colgadas en las paredes mostraban reflejos que no correspondían con las personas que posaban para ellas. Javier aparecía con la cabeza torcida en un ángulo imposible en una imagen, y en otra, Lucía parecía mirar hacia un punto donde no había nada. Intenté racionalizarlo, pensando que quizá era la luz o mi mente jugándome una broma, pero la sensación de incomodidad persistía. La invitada mascarada se movía con una elegancia inquietante. En un momento, una de las personas intentó quitarle la máscara,
y lo que apareció debajo era un rostro completamente irreconocible. Rasgos deformes, ojos hundidos y una expresión que no parecía humana. La máscara reapareció sola, colgada de un gancho, y un olor penetrante de flores marchitas inundó la sala, como si algo muerto hubiera decidido anunciar su presencia. Lucía palideció, pero trató de convencerse a sí misma de que todo era parte del disfraz y la ambientación. En medio de la música y la confusión de los invitados, escuché un susurro que parecía salir del corredor oscuro. ¿Llamaba el nombre de Lucía? Suave pero insistente. Javier desapareció unos minutos, y cuando regresó tenía la mirada perdida y pálida. Contó que había escuchado un llanto proveniente de una puerta que estaba cerrada con llave, algo que no podía explicar. Tratamos de buscar la fuente, pero no encontramos nada, solo el silencio pesado que parecía haberse instalado entre los muebles y las paredes. Conforme los minutos pasaban, la fiesta comenzó a sentirse menos festiva y más extraña. Las luces parpadeaban, a veces quedando casi apagadas por segundos que parecían eternos, y pequeños objetos se movían solos. Una servilleta que volaba del centro de la mesa, un adorno que se inclinaba sin que nadie lo tocara. Aunque intentaba mantener la calma, empezaba a inquietarme. Sentía una mezcla de miedo y fascinación. Quería entender qué estaba pasando, pero cada nuevo fenómeno me hacía sentir más impotente. Lucía intentaba mantener la alegría de la fiesta, pero su entusiasmo comenzaba a desvanecerse. La invitada mascarada parecía observarla con atención especial. Y cada vez que Lucía se acercaba, un frío inesperado recorría el ambiente, como si el aire mismo se hubiese vuelto más denso. Javier, temblando, se quedó cerca de la abuela, quien miraba todo con ojos que reflejaban una comprensión que ninguno de nosotros teníamos. Sabía lo que estaba frente a nosotros y parecía anticipar lo peor. En ese momento comprendí que la advertencia de abuela Carmen no era un simple cuento, algo desconocido, algo que no podíamos ver del todo. Se había infiltrado en nuestra fiesta. La sensación de estar siendo observado se hizo más intensa, y la línea entre lo real y lo imposible empezó a desdibujarse, dejándonos a Lucía, a Javier y a mí en un estado de alerta constante. Mientras la noche avanzaba y la oscuridad parecía crecer dentro de nuestra propia casa. La hora marcaba la medianoche. Todo en la casa parecía haberse detenido. La música sonaba como si viniera de lejos. Los invitados se movían con lentitud, y la luz de las velas temblaba, proyectando sombras que crecían y se acortaban sin razón aparente. Abuela Carmen comenzó a recorrer los pasillos con pasos lentos pero firmes, golpeando suavemente las puertas y ventanas mientras nos indicaba, sin necesidad de palabras, que cerráramos todo. Su mirada era grave, casi temeraria. En ella había certeza y miedo al mismo tiempo. Fue entonces cuando comprendí lo que nos había advertido. La invitada mascarada no era humana. Abuela Carmen nos explicó, a su manera, que aquel espíritu se había presentado para la familia muchos años atrás y que por algún lazo ancestral había regresado esa noche. Sentí un frío que me atravesó el cuerpo cuando la mujer comenzó a quitarse la máscara. Lo que vi fue imposible de describir con palabras. Su rostro parecía derretido, la piel colgando en formas que no respetaban la anatomía humana, y sus ojos reflejaban un vacío profundo que parecía absorber la luz a su alrededor. Extendió la mano hacia Lucía, lenta, firme. Intenté intervenir, pero apenas avancé un paso. Las luces comenzaron a parpadear violentamente, oscilando entre la penumbra y un brillo blanco cegador. Un zumbido grave llenó el aire, como si la casa misma vibrara. Cuando la luz volvió a estabilizarse, no había rastro de los invitados. La sala estaba vacía y los murmullos de la fiesta se habían extinguido. Solo Lucía, Javier y abuela Carmen permanecíamos en pie, inmóviles, con el corazón latiendo acelerado. Lucía retrocedió, aterrorizada, y corrió hacia su habitación. Javier la siguió, temblando, mientras yo cerraba puertas y ventanas, intentando contener la sensación de que algo más podía aparecer en cualquier momento. La casa estaba silenciosa, pero no tranquila. Un peso invisible llenaba el aire, como si cada objeto estuviera cargado de presencia. Pasó la noche,
No hubo más ruidos ni apariciones, pero tampoco fue posible dormir del todo. Cada sombra parecía un reflejo del rostro derretido que Lucía había visto, y cada ráfaga de viento traía consigo el aroma de flores marchitas. Cuando finalmente salió de su cuarto por la mañana, la casa parecía normal. La fiesta había terminado de manera abrupta y silenciosa, y los invitados desaparecidos no eran recordados por nadie, excepto por Lucía. Yo insistía en que nadie más había estado allí, y la incredulidad en mi propia voz no ayudaba a calmarla. Lucía se quedó unos momentos frente al espejo de su habitación, y fue entonces cuando lo vio. La máscara de la mujer colgaba del espejo, intacta, como si no hubiera sido tocada. Con un impulso de valentía y temor a la vez, la pisó. Se rompió en varios pedazos, y por un segundo todo pareció respirar en calma. Pero entonces un susurro, apenas audible pero claramente dirigido a ella, llenó la habitación. «Nos vemos mañana». Lucía se quedó paralizada, y por un instante supe que aquello no había terminado. Algo invisible, ancestral y decidido, aún estaba allí, esperando su momento. Todavía hoy, cada vez que pienso en esa noche, siento el peso de esa presencia. Los recuerdos de la fiesta parecen mezclarse con la rutina normal de Monterrey, y aún así, hay detalles que nunca desaparecen: el aroma de flores marchitas, los espejos temblando sin razón, y la sensación de que, en cualquier instante, aquello podría regresar. Me llamo Brenda, tengo 26 años, y soy maquilladora en un salón de belleza en la zona Río, en Tijuana. Llevo años en este oficio, y octubre siempre es el mes más pesado. Fiestas, concursos, clientas que quieren lucir como catrinas o figuras de terror. Aquella noche, el cansancio ya me tenía al límite. Eran casi las 2 de la madrugada del día 31, Halloween, y estaba por cerrar, cuando alguien tocó la puerta de vidrio del salón. Al principio pensé que sería algún borracho perdido, pero cuando miré hacia afuera vi a una mujer muy elegante, inmóvil bajo la luz de la calle. Vestía un traje de terciopelo negro con detalles dorados y un sombrero con plumas oscuras. Sostenía una fotografía antigua entre las manos y tenía una calma que me resultó inquietante. No suelo abrir a desconocidos a esa hora, pero algo en su forma de mirar me hizo dudar. Había una presencia en ella que imponía respeto, y antes de pensarlo demasiado, abrí la puerta. Al entrar, sentí un aire frío recorrer el salón, un frío diferente, más denso que el del clima. La mujer me pidió, con voz suave, un maquillaje de Catrina igual al de la foto que llevaba. La imagen parecía sepia, con bordes gastados, y mostraba a una mujer idéntica a ella, con la misma expresión y el mismo vestido. Dijo que iba a una fiesta importante y que no podía llegar tarde. Acepté pensando en el dinero extra y la invité a sentarse frente al espejo. Mientras preparaba mis brochas, noté su perfume, una mezcla de jazmín y talco antiguo, como los que usaban las abuelas. No movía un solo músculo del rostro, ni siquiera cuando le apliqué la base fría sobre la piel. Trabajé en silencio, delineando los ojos, marcando los pómulos y pintando flores sobre las mejillas. A veces me daba la impresión de que su reflejo en el espejo se movía un instante antes que ella, como si el vidrio mostrara algo ligeramente distinto, pero no quise darle importancia. El cansancio podía jugarme malas pasadas. Al terminar, ella siguió observándose sin decir nada, y por un momento tuve la sensación de que la imagen en el espejo respiraba de otra forma. Fingí no notarlo. Guardé mis pinceles y me limité a esperar su reacción. Su mirada era serena, pero intensa, como si detrás de esos ojos hubiese algo que no pertenecía del todo a este tiempo. Y aunque no lo sabía entonces, esa madrugada fue el inicio de algo que me acompañaría por mucho tiempo. Encendí otra luz para ver mejor los detalles. Y fue entonces cuando noté algo que me hizo sentir incómoda. Ella no parpadeaba. Llevaba más de media hora sentada frente al espejo, sin mover los ojos ni una sola vez. Pensé que tal vez estaba concentrada o acostumbrada a posar, pero la quietud era demasiado perfecta, casi inhumana. Intenté distraerme concentrándome en el maquillaje. Cada trazo me parecía más extraño que el anterior.
La piel de su rostro era tan fría que tuve que calentar la base con las manos para que se adhiriera. No había poros, ni brillo, ni rastro de transpiración. Era como si no respirara, mientras delineaba las sombras alrededor de sus ojos. La fotografía que había dejado sobre el tocador me llamó la atención. El papel tenía un tono amarillento, envejecido, y el borde mostraba esas marcas que dejan los años. Me incliné un poco para verla mejor y noté algo que me hizo dudar de mi vista. En la esquina inferior estaba impresa la fecha 1972. Por un momento, pensé que debía ser una simple reproducción de una foto antigua. Tal vez la mujer quería recrear una imagen de familia, una tradición o algo así. Pero había algo que no encajaba. La figura de la fotografía tenía exactamente los mismos pendientes, el mismo anillo en la mano derecha y una cicatriz pequeña cerca del labio, que también tenía la mujer sentada frente a mí. Traté de no pensar demasiado y seguí trabajando. Afuera, el viento soplaba con fuerza, moviendo el letrero del salón que golpeaba el vidrio cada tanto. En el interior solo se oía el roce de las brochas y mi respiración. En un momento, me animé a preguntarle si la foto era de su madre o su abuela. Ella simplemente giró un poco la cabeza. Me miró directamente a través del espejo y con una voz pausada dijo que era de una noche muy especial. La forma en que lo dijo me erizó la piel. A partir de ese instante, sentí que el ambiente se volvió más pesado. El aire olía diferente, como a flores marchitas. Noté que el reloj del mostrador se había detenido en las 3:11. Aunque juraría que aún funcionaba cuando empecé el trabajo. Terminé de pintar los últimos detalles en los labios y las líneas oscuras sobre las mejillas. La mujer seguía sin pestañear, sin moverse. Su mirada fija en el espejo parecía atravesarme, como si observara algo detrás de mí. Cuando di el maquillaje por terminado, tomé un paso atrás para verla completa. Se veía impresionante, pero también inquietante. Parecía una figura salida de otro tiempo, inmóvil y elegante, con esa serenidad que solo tienen las cosas que ya no son del todo humanas. Quise romper el silencio con algún comentario sobre lo bien que había quedado, pero no pude. Sentí la garganta cerrada y solo atiné a decir que ya habíamos terminado. Ella asintió con un leve movimiento y Paul, por primera vez, parpadeó, muy lento, como si ese gesto le costara esfuerzo. Fue ahí cuando me di cuenta de que, aunque todo parecía haber terminado, algo en esa noche apenas comenzaba. Cuando terminé de guardar las brochas, la mujer seguía observándose en silencio. La luz del salón resaltaba el brillo metálico del maquillaje sobre su piel blanca, y por un instante tuve la impresión de que el reflejo en el espejo seguía sonriendo aunque ella ya no lo hiciera. Me obligué a apartar la mirada. Le indiqué que podía pasar al mostrador para hacer el pago. Ella se levantó con una lentitud casi ritual. Su vestido crujió al rozar el suelo, y el perfume a jazmín y polvo antiguo volvió a llenar el aire. Se acercó con pasos suaves, sin mirar nada más que su propio reflejo mientras caminaba. Dijo, con esa voz grave y pausada, que tenía que volver a la fiesta y que no podía quedarse más tiempo. Busqué el total en la lista de precios. Le dije la cantidad y esperé que sacara su cartera. Lo que hizo después me dejó helada. De su bolso, sacó un pequeño monedero de terciopelo bordado. Lo abrió y dejó caer sobre el mostrador varias monedas de plata, relucientes pero visiblemente viejas. El sonido metálico que hicieron al caer fue tan claro que el eco resonó en el salón vacío. Al principio creí que era una broma. Las monedas tenían símbolos antiguos, con fechas borradas y el perfil de un rostro que no reconocí. Se veían auténticas, como las que uno encuentra en mercados de antigüedades. Le expliqué que no podía aceptarlas, que necesitaba efectivo o transferencia. Pero ella solo sonrió con esa calma que me ponía nerviosa. Dijo que el dinero siempre tiene valor, sin importar el año, y deslizó las monedas hacia mí con una suavidad que me dejó sin palabras. No supe por qué, pero sentí una presión en el pecho, como si algo me empujara a aceptar. Terminé guardándolas, solo para no seguir discutiendo. Ella me agradeció y antes de salir, me miró directamente a los ojos. En ese instante, el ambiente pareció congelarse.
Su expresión era serena, pero detrás de su mirada había algo melancólico, una tristeza tan profunda que me hizo sentir un nudo en el estómago. Dijo que había sido una noche especial y que, si todo salía bien, volvería el próximo año. Abrió la puerta con cuidado y una corriente fría entró desde la calle. Afuera no se escuchaba nada, ni autos, ni voces, ni viento. Solo el ruido de sus tacones alejándose sobre la acera vacía. Cuando la puerta se cerró, el salón quedó en silencio absoluto. Las luces parpadearon un instante, y tuve la sensación de que el aire olía a cera derretida, como si hubiera velas encendidas en algún rincón. Apagué todo lo más rápido que pude. Guardé las monedas en mi bolso y salí. Durante el trayecto a casa, no dejaba de pensar en la fotografía, en su voz, en sus ojos que apenas pestañearon en toda la noche. Algo dentro de mí sabía que había algo extraño, pero me repetía que al amanecer, todo parecería una simple historia curiosa para contar en el salón. No sabía que, al día siguiente, esa historia se volvería mucho más oscura. No dormí esa noche. Me quedé sentado en el sofá, mirando la televisión sin prestar atención a nada, mientras el reloj marcaba las horas con una lentitud insoportable. Cada ruido en el pasillo, cada crujido de la madera, me hacía saltar del asiento. La sensación de estar acompañado no me abandonaba, aunque estuviera completamente solo. Cuando el reloj marcó las 11:11, el mismo escalofrío recorrió mi espalda. Esta vez, el zumbido de la radio comenzó sin que yo la tocara. La estática se mezcló con una voz ahogada, como si alguien hablara desde debajo del agua. No pude distinguir las palabras, pero comprendí que me estaban llamando por mi nombre. Fue entonces cuando el televisor se apagó y la habitación quedó en un silencio absoluto, seguido por un leve golpe en la puerta principal. Me levanté con las piernas temblando, dudando si abrir. Desde el otro lado, una respiración pesada, húmeda, casi animal. Toqué la perilla con la mano helada y un impulso irracional me obligó a girarla. La puerta se abrió apenas unos centímetros y un viento helado barrió la sala, apagando todas las luces. Vi una silueta delgada, tan oscura que absorbía la poca luz del pasillo. No tenía rostro, solo un hueco donde debía estar. Intenté cerrar la puerta, pero sentí una fuerza opuesta, fría y firme. En ese momento, las paredes comenzaron a temblar, los relojes a sonar todos a la vez, marcando las 11:11 en un coro imposible. Caí al suelo, cubriéndome los oídos, mientras el aire se volvía espeso, como si el tiempo mismo se hubiese detenido. Cuando por fin logré levantarme, la figura había desaparecido. Todo estaba en calma otra vez, pero algo en el ambiente había cambiado. El reloj de pared seguía marcando las 11:11, inmóvil, como si el tiempo se hubiera quebrado para siempre en ese minuto. Desde entonces, evito mirar los relojes. Los tengo cubiertos con trapos, escondidos en cajones o simplemente rotos. Pero, aunque no los vea, a veces, justo antes de dormir, escucho su tic-tac invisible resonando dentro de mi cabeza, recordándome que esa hora aún no ha terminado. Buenas noches, me llamo Natanael. Nunca pensé que terminaría aceptando un desafío así. Mis amigos, Fabián, Rosa María y Adrián, habían insistido durante semanas en que pasáramos la noche de Halloween en un terreno abandonado de Iztapalapa, Ciudad de México, conocido entre ellos como el terreno maldito. Yo, siempre curioso pero racional, terminé cediendo más por no quedarme fuera que por creer realmente en las historias que contaban. Tenía 24 años, estudiaba ingeniería y, aunque disfrutaba de historias de terror, nunca había buscado experimentar algo parecido. Llegamos al lugar ya entrada la noche. El terreno era más grande de lo que imaginaba. Entre la oscuridad se distinguían restos de estructuras quemadas, muros bajos con grafiti descolorido y vegetación reseca que crujía bajo nuestros pasos. Llevábamos mochilas con comida y bebidas típicas mexicanas. Tamales, bolillos, atole caliente y algunas cervezas que Fabián había insistido en traer. Montamos un par de tiendas improvisadas cerca de un espacio libre y, después de acomodarnos, encendimos una fogata.
La llama iluminaba apenas nuestras caras y proyectaba sombras largas sobre los restos de metal oxidado y escombros. Mientras comíamos, el aire olía a tierra húmeda y humo lejano, aunque no había fogata cerca. Rosa María mencionó que ese terreno había sido escenario de un incendio mortal en los años 80. Varias personas, incluidos niños, habían perdido la vida allí. Yo miré a mi alrededor, notando las cicatrices del pasado, madera carbonizada, restos de ladrillos ennegrecidos y algunas botellas rotas esparcidas entre la maleza. Intenté racionalizarlo. Era un lugar abandonado desde hacía décadas. Nadie debería pasar por aquí de noche. Aún así, la sensación de que algo permanecía allí, invisiblemente, me hizo estremecer. Fabian, con su habitual tono burlón, dijo que ese era precisamente el atractivo del lugar, que Halloween no sería Halloween sin un poco de riesgo. Rosa María, por su parte, se mantenía cerca de la fogata, sujetando su taza de atole caliente y observando cada sombra con desconfianza. Adrián, más callado, se dedicaba a explorar los límites del terreno con la mirada. Sus gestos tensos delataban que algo le inquietaba más de lo que quería admitir. Yo sentía una mezcla de adrenalina y miedo, una curiosidad intensa que me obligaba a mirar más allá de lo visible, hacia la oscuridad que se extendía detrás de los muros bajos. Comimos y bebimos, mientras la noche avanzaba. Cada sonido, desde el crujir de la maleza hasta el susurro del viento entre los árboles secos, parecía amplificado en la quietud del terreno. La fogata crepitaba, y sus chispas subían hacia un cielo nublado que apenas dejaba pasar la luz de la luna. Intenté concentrarme en la conversación, pero mis pensamientos regresaban constantemente a la historia del incendio. No podía evitar imaginar a las personas atrapadas entre las llamas, y un escalofrío recorrió mi espalda cuando Fabian mencionó que algunos aún decían que sus espíritus vagaban por el lugar. A pesar de la tensión, hubo momentos de risa nerviosa, de bromas sobre apariciones y sombras que parecían moverse. Cada uno de nosotros intentaba mantener la valentía, pero la sensación de aislamiento era innegable. Estábamos solos en medio de un terreno que había sido testigo de tragedias, rodeados por la ciudad que dormía lejos de nosotros. Yo sentía que cada sonido era amplificado, que la noche se hacía más densa, como si el terreno mismo respirara a nuestro alrededor. Antes de que el viento comenzara a soplar con más fuerza, intenté convencerme de que todo era normal. Los crujidos eran de la maleza seca, los olores de humo eran del pasado impregnado en la tierra, y las sombras solo eran proyecciones de nuestra imaginación. Sin embargo, había algo en el ambiente que no podía explicarse. Un presentimiento que me hacía mantener la vista fija en los contornos oscuros del terreno, vigilando cada movimiento con más atención de la que consideraba racional. La primera noche en el terreno maldito terminó con nosotros cerca de la fogata, comiendo los últimos tamales y riendo nerviosamente de historias que, aunque no queríamos admitirlo, nos habían dejado con un miedo silencioso. Yo, acostado en mi saco de dormir, no podía conciliar el sueño fácilmente. Escuchaba cada crujido, cada susurro del viento, y me preguntaba si acaso esa noche el terreno nos permitiría marcharnos sin ser testigos de algo que cambiara nuestra percepción de la realidad. La noche se volvió más densa después de que nos acomodamos cerca de la fogata. La brisa, que al principio había sido apenas fresca, comenzó a soplar con fuerza inesperada. La llama danzaba, proyectando sombras que parecían alargarse y retorcerse entre los restos de metal y ladrillos negros. Intenté concentrarme en la conversación, en las risas nerviosas de Fabian, en los comentarios de Rosa María sobre lo frío que estaba el aire. Pero algo dentro de mí no dejaba de alertarme. Cada crujido de la maleza, cada golpe leve contra los muros bajos, resonaba demasiado fuerte. Fue entonces que noté que la fogata comenzaba a apagarse. Primero, un chisporroteo débil, luego un estallido que se apagó en silencio. El fuego ya no iluminaba más que un círculo pequeño alrededor de nosotros. La oscuridad parecía tragarnos. Intenté avivar la llama, pero cada intento se encontraba con ráfagas de viento que apagaban la madera antes de que pudiera prender de nuevo. Rosa María abrazaba su taza de atole, sus ojos amplios reflejando miedo silencioso.
Fabián, que siempre buscaba bromear, parecía menos seguro, con el rostro iluminado solo por los restos rojos del fuego moribundo. Entonces lo sentí, un olor extraño, penetrante, que me hizo fruncir la nariz. No era humo reciente, sino un aroma más antiguo, cargado, como si las cenizas de aquel incendio de los años 80 aún flotaran en el aire. Algo en ese olor me hizo retroceder instintivamente, aunque el terreno seguía igual, silencioso salvo por el viento y los crujidos de la vegetación seca. Adrián permanecía inmóvil, observando las sombras más allá de los restos de los muros. Sus ojos parecían seguir movimientos que yo no podía ver, y de vez en cuando sus hombros se tensaban, como si sintiera la presencia de alguien o algo cerca. A cada minuto que pasaba, los sonidos se intensificaban. Un golpe seco detrás de una pila de escombros, un crujido que parecía imitar pasos, hojas que se movían sin viento aparente. Intenté decirme a mí mismo que todo era producto del miedo y de la imaginación colectiva. Pero incluso Fabián dejó de hablar, y eso me hizo darme cuenta de que todos compartíamos la misma sensación de incomodidad. Algo en el terreno nos observaba, aunque no había nada que se pudiera ver con claridad. El aire se sentía pesado, cargado de una electricidad que hacía que mis manos se adormecieran ligeramente. Rosa María murmuraba algo para sí misma. No entendí las palabras, pero su tono tembloroso me hizo estremecer. Adrián finalmente se acercó a nosotros, sus pasos suaves y cautelosos, pero su mirada seguía fija en la oscuridad más allá de la fogata. Yo sentí un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y adrenalina que no me dejaba moverme con tranquilidad. Mientras tratábamos de mantenernos juntos y hablar sobre cosas triviales para distraernos, la sensación de que algo invisible nos rodeaba no desaparecía. Cada sombra parecía acercarse. Cada silbido del viento sonaba como un susurro cercano. Intenté racionalizarlo. Animales pequeños moviéndose entre los escombros, ramas que se quebraban por el peso de la noche, el viento entre los muros bajos. Pero algo no cuadraba. Era más intenso que cualquier fenómeno natural que pudiera imaginar. Pasaron horas de tensión silenciosa. Cada vez que alguien movía la cabeza, parecía que la sombra respondía, como si se moviera con nosotros. No hubo gritos, no hubo confrontación directa, solo un silencio denso, roto por el viento y los crujidos que nos rodeaban. Esa noche, en el terreno maldito, la oscuridad dejó de ser ausencia de luz y se volvió una presencia, tangible y opresiva, que nos obligaba a permanecer cerca, a observar cada rincón sin atrevernos a mirar más allá de lo seguro. No pude dormir. Me senté cerca de los restos de la fogata, observando cómo las brasas morían lentamente mientras el viento seguía trayendo consigo aquel olor a cenizas antiguas. Escuchaba cada sonido, cada crujido, cada susurro que parecía más humano de lo que debería, y sentía que la noche aún no había terminado. Algo nos esperaba, y yo no podía imaginar que lo peor estaba a punto de suceder. No sé cuánto tiempo pasó mientras la oscuridad se adentraba en cada rincón del terreno. El viento seguía jugando con las brasas apagadas y los restos de la fogata, y un silencio pesado se instaló entre nosotros, interrumpido solo por los crujidos de la maleza seca. Fue entonces cuando noté que Adrián ya no estaba cerca. Primero pensé que se había apartado un poco para observar algo, pero al mirar alrededor, su figura simplemente había desaparecido. El pánico me recorrió de inmediato. Llamé su nombre, al principio en un tono controlado, luego con más urgencia. Fabián y Rosa María comenzaron a buscarlo también, moviéndose con cuidado entre los restos de madera y escombros. Lo llamamos varias veces, pero no hubo respuesta. La sensación de aislamiento creció de golpe, como si el terreno hubiera decidido cerrarse sobre nosotros. Cada sombra se hacía más densa, cada crujido parecía acercarse, y el olor a cenizas antiguas se volvió más fuerte, quemante en las fosas nasales. Decidimos seguir las últimas huellas que Adrián había dejado cerca de la fogata, pero lo que vimos me heló la sangre. En la tierra reseca había pequeñas huellas quemadas, como si alguien hubiera dejado su marca entre brasas invisibles. Las pisadas no llevaban a ningún lugar claro,
Se desvanecían entre la vegetación reseca y el terreno irregular, como si desaparecieran en el aire. Rosa María se cubrió la boca con las manos y Fabián dejó escapar un suspiro que parecía más un murmullo de miedo que un intento de consuelo. Intentamos recorrer el terreno con cuidado, buscando cualquier indicio de Adrián, pero cada paso nos llenaba de más incertidumbre. La sensación de ser observados era insoportable. Los crujidos, el viento y el olor a humo antiguo nos rodeaban desde todos lados. Intenté mantener la calma pensando en razones lógicas, pero el instinto de supervivencia superaba a la razón. Cada sombra parecía moverse con nosotros. Cada sonido tenía un eco que no debería existir. Finalmente, después de un tiempo que se sintió eterno, tomamos una decisión silenciosa y unánime. Debíamos irnos de allí. No podíamos permanecer más tiempo en un lugar que parecía tener vida propia, que nos observaba y jugaba con nuestra mente. Desmontamos rápidamente las tiendas, guardamos lo que pudimos y comenzamos a caminar hacia la salida, en la penumbra de la madrugada, sin atrevernos a mirar hacia atrás. Adrián no apareció. Su ausencia quedó grabada en cada paso que dimos, y ninguno de nosotros mencionó su nombre durante el camino. El miedo y la confusión nos mantenían en silencio, cada uno con sus pensamientos y con la sensación de que algo nos había seguido hasta ese momento. Cuando finalmente llegamos a la calle iluminada por los primeros rayos de la madrugada, nadie sabía qué decir. Lo que había pasado en el terreno maldito nos había cambiado silenciosamente. El terreno nos había marcado de una forma que no podíamos explicar ni compartir. Durante todo el trayecto, sentí una mezcla de culpa y terror. Sabía que algo había ocurrido, algo que no podíamos controlar ni comprender. El recuerdo de las huellas quemadas y del olor penetrante a cenizas permanecía en mi mente, como una marca que se negaba a desvanecerse. Por más que intentaba racionalizar, cada vez que cerraba los ojos veía el terreno, oscuro y silencioso. Y la sensación de que Adrián no había desaparecido por casualidad se hacía más intensa. Cuando llegamos a un lugar seguro, nos miramos sin hablar, conscientes de que no había explicación sencilla. El miedo, la incertidumbre y la necesidad de protegernos unos a otros nos hicieron guardar silencio absoluto sobre lo sucedido. Nadie mencionó lo que habíamos visto ni oído, y decidimos que esa noche quedaría enterrada en la memoria de cada uno, sin palabras, sin detalles, como un secreto demasiado oscuro para compartir. No podía dormir aquella mañana. La oscuridad del terreno maldito aún permanecía en mi mente, acompañada de un silencio pesado y del recuerdo de las huellas quemadas que desaparecían entre la vegetación. Pensaba en Adrián todo el tiempo, preguntándome qué habría pasado con él durante esas horas de oscuridad y viento, mientras nosotros huíamos con miedo, sin saber si volveríamos a verlo. Fue entonces que, de manera inesperada, Adrián apareció en mi casa. Lo vi llegar tambaleante, cubierto de polvo y cenizas, con la ropa manchada y un semblante que no mostraba comprensión de lo que le había ocurrido. Sus ojos, amplios y fijos, parecían ver algo que nadie más podía percibir. Se movía con cautela, casi con miedo de tocar el suelo, y cada paso estaba acompañado de pequeños murmullos, frases incomprensibles que repetía una y otra vez, siempre pareciendo decir algo como «sé lo que vi, sé lo que vi». Mi primera reacción fue protegerlo. No podía dejar que su familia lo viera en ese estado. Sería imposible explicar lo que había ocurrido sin revelar nuestro miedo, nuestra culpa y, sobre todo, lo inexplicable de la noche anterior. Le dije que había llegado solo a casa, evitando mencionar el terreno o nuestra presencia allí. Adrián asintió sin comprender del todo, como si aceptara la explicación, pero también supiera, de manera íntima, que no era toda la verdad. Su cambio fue inmediato y profundo. Lo que antes era un joven risueño y sociable, se transformó en alguien retraído y callado. Comenzó a asistir a terapia, pero incluso allí era evidente que algo lo había marcado de manera permanente. Sus palabras eran escasas, sus gestos medidos, y cada tanto, entre silencios y miradas perdidas, repetía los murmullos que había pronunciado al llegar a mi casa. Sé lo que vi. Sé lo que vi.
La alegría que alguna vez mostró había desaparecido, reemplazada por un miedo persistente y por una atención obsesiva a pequeños detalles que para los demás pasaban inadvertidos. Yo, por mi parte, cargaba con un peso silencioso. Cada vez que pensaba en esa noche, sentía la culpa de no haber podido protegerlo, de haber aceptado un desafío que claramente nos superó. Aunque no hablábamos del terreno ni de lo que había ocurrido, la memoria del terreno maldito nos seguía, como un eco que no se podía borrar. Adrián y yo compartíamos una especie de acuerdo tácito. Lo sucedido permanecería oculto. Pero ambos sabíamos que nada volvería a ser igual. Con el tiempo, Adrián comenzó a integrarse lentamente a su rutina, pero siempre distante, como si una parte de él permaneciera atrapada en el terreno. Su mirada se desviaba hacia cualquier sombra, su respiración se tensaba ante ruidos imprevistos y sus manos a veces temblaban sin razón aparente. Yo sabía que había algo allí, algo que no podía comprender ni explicar, y que había cambiado para siempre la percepción de ambos sobre lo que es real y lo que no lo es. Años después, cuando recuerdo aquella noche, todavía siento el aire cargado de cenizas, el viento que apagaba nuestra fogata y el silencio que rodeaba el terreno maldito. Sé que lo que ocurrió no fue producto de nuestra imaginación y que Adrián vio algo que permanecerá con él para siempre. Y aunque nunca habláramos de ello, cada uno de nosotros aprendió que hay lugares en la ciudad que guardan secretos demasiado antiguos, demasiado oscuros, para ser confrontados por la curiosidad de un grupo de amigos. Mi nombre es Marco, y creo que cometí un error al aceptar participar en aquel ritual la noche de Halloween. Pensé que sería divertido, que traería protección espiritual, pero pensándolo bien ahora, nunca debí siquiera considerar que fuera una buena idea. Llegar a Yucatán al atardecer siempre había sido un sueño, pero aquella noche el paisaje se sentía más extraño de lo que esperaba. La carretera de tierra que me llevaba a la comunidad estaba cubierta de hojas secas y polvo que se levantaba con cada paso, y el aire húmedo traía un olor mezcla de tierra y vegetación. A cada curva sentía que me adentraba en un tiempo detenido, donde lo antiguo parecía observarme. Ixchel apareció en el borde del camino con su huipil bordado y su cabello trenzado adornado con cuentas. Su presencia transmitía calma, pero también una autoridad espiritual que no se cuestiona. Me invitó a participar en un ritual de copal para limpiar la conexión entre vivos y muertos. Explicó que esa noche, Halloween, los espíritus antiguos podrían acercarse y que debíamos caminar con respeto, mantener silencio y ofrecer atención plena a las ofrendas. Su voz era suave, pero cada palabra parecía pesar con siglos de tradición. Don Julio, el anciano guardián del ritual, apareció después. Vestía lino sencillo, sandalias artesanales y un collar de semillas sagradas. Su mirada era penetrante y silenciosa, capaz de transmitir respeto y advertencia sin necesidad de palabras. Sentí un escalofrío. La seriedad de su presencia hacía evidente que no se trataba de un ritual para turistas, sino de algo profundamente arraigado en la comunidad y en la historia de esas ruinas. La preparación del ritual era meticulosa y fascinante. Las ruinas, cubiertas de musgo y rodeadas por árboles que apenas dejaban pasar la luz de la luna, eran iluminadas por pequeñas fogatas y antorchas. Sobre las piedras se colocaban ofrendas, frutas, chocolate, un plato típico, flores y, por supuesto, copal que al arder desprendía un humo dulce y amargo. Respirarlo era extraño, parecía envolver los sentidos y transportarte a otra época. Caminé despacio entre las columnas antiguas, cámara en mano, tratando de capturar la esencia de aquel lugar. El viento movía las hojas secas, y el crujido de mis pasos resonaba en la quietud de la noche. Cada sombra parecía moverse por sí misma, y sentí por primera vez que estaba siendo observado. Sin embargo, la mezcla de curiosidad y tensión me empujaba a avanzar, consciente de que esa noche sería distinta a cualquier otra. Empezamos el ritual mientras la noche se espesaba alrededor de las ruinas. La luz de las antorchas proyectaba sombras largas y caprichosas sobre las columnas antiguas,
y la brisa hacía que el humo del copal se moviera como serpientes suspendidas en el aire. Ixchel caminaba frente a nosotros, entonando cánticos antiguos, y cada palabra parecía resonar en la tierra y en las piedras, como si las ruinas mismas la escucharan. Yo mantenía mi cámara lista, buscando capturar los detalles, pero a medida que revisaba las primeras fotos, sentí un escalofrío. Entre las columnas aparecían figuras difusas, formas humanas incompletas, como si partes de sus cuerpos se hubieran desvanecido. Intenté racionalizarlo. La luz, el movimiento del humo, la falta de sueño, pero no podía ignorar la sensación de que algo me observaba desde todos los rincones de la penumbra. De pronto, escuché susurros. Al principio pensé que provenían del viento, pero eran claros, como voces humanas pronunciando mi nombre en lengua maya antigua. Mi corazón se aceleró y sentí un nudo en el estómago. Cada paso que daba entre las ofrendas parecía despertar algo más en la noche. El aire se volvió denso, cargado de un olor dulce y amargo que se mezclaba con la humedad de la tierra. Ixchel continuaba con sus cánticos, intentando mantener el ritmo del ritual, mientras yo sentía un cosquilleo extraño en las manos y los pies. Miré hacia las ofrendas y vi algo que me heló la sangre. Un pedazo de chocolate, uno de los que Ixchel había preparado, tenía moho negro extendiéndose por su superficie. La mezcla del dulce podrido con el humo del copal me provocaba una sensación de asco y miedo al mismo tiempo. A medida que avanzaba el ritual, la noche parecía cobrar vida propia. Hojas secas danzaban alrededor de las antorchas sin que el viento soplara, y risas lejanas, suaves pero burlonas, resonaban entre las ruinas. Las sombras parecían alargarse y acercarse a mí, mientras manos invisibles rozaban mis piernas y la tierra bajo mis pies vibraba con un pulso que sentí más que escuché. Intenté enfocarme en la cámara, en la realidad que podía tocar, pero todo se mezclaba. Luces, humo, voces y sensaciones físicas que no podía explicar. Por momentos, tuve la certeza de que algo más allá de nuestro entendimiento estaba presente, observándome, reaccionando a cada movimiento mío y de Ixchel. La fascinación inicial se había convertido en un miedo silencioso que me mantenía rígido, consciente de que cualquier error podría romper la frágil barrera entre los vivos y los espíritus que caminaban esa noche. Cuando el ritual alcanzó su punto máximo, poco antes de la medianoche, sentí que todo a mi alrededor se había transformado. Las ruinas que hasta hace unas horas me parecían silenciosas y tranquilas, ahora estaban vivas, respirando con un ritmo propio. La luz de las antorchas parecía más débil frente a la densidad del humo de copal que se enredaba en mi garganta y me dificultaba respirar con normalidad. Mi cámara colgaba de mi cuello, aunque en ese momento parecía lo último que importaba. Caminé entre las columnas, solo, siguiendo un instinto que no lograba comprender del todo. Cada sombra que proyectaban las antorchas parecía moverse por voluntad propia, alargando brazos inexistentes y contornos imposibles. Sentí una presencia detrás de mí. Al principio creí reconocer a Ixchel, pero al girar solo vi una forma amorfa, negra y cambiante, que se expandía lentamente, ocupando más espacio del que la lógica permitía. El aire se volvió pesado y húmedo, y un frío profundo se apoderó de mis extremidades. La forma comenzó a emitir un murmullo en lengua maya antigua. No entendía la mayoría de las palabras, pero hubo una frase que me heló la sangre. Trazaste el olvido. Fue como si la tierra misma me sujetara. Mis pies parecían hundirse en el suelo y mis manos tocaban una fuerza invisible que me mantenía inmóvil. Intenté moverme, pero cada intento era inútil, como si algo invisible me envolviera y se alimentara de mi miedo. El corazón me latía con fuerza, mis respiraciones eran cortas y erráticas. La sensación de ser arrastrado hacia el suelo me hizo sentir impotente, atrapado en un tiempo suspendido donde la realidad y la noche se confundían. El humo de copal se espesaba a mi alrededor, llenando mis pulmones y provocando mareo, mientras la sombra crecía, adquiriendo contornos imposibles, como si quisiera devorar el espacio y el aire mismo. Nunca había experimentado un miedo tan profundo. Cada sonido, cada susurro,
Cada movimiento de las hojas parecía sincronizado con la voluntad de la forma, y la certeza de que estaba enfrentando algo mucho más antiguo y poderoso que yo me hizo dudar de mi cordura. Cada segundo era eterno. Cada inhalación, un esfuerzo sobrehumano. Y la sensación de que podía desaparecer en la oscuridad aumentaba con cada instante. No sabía cuánto tiempo permanecí así, atrapado entre la forma y las ruinas, hasta que un ruido distante, un gesto o un cántico de Ixchel, rompió la tensión por un instante. El contacto con la realidad era mínimo, pero suficiente para que entendiera que aún no estaba solo y que quizás, si algo podía salvarme, estaba fuera de mi alcance inmediato, en las manos de aquellos que conocían las reglas del ritual mucho mejor que yo. Lo siguiente que recuerdo es la presencia de Ixchel, acercándose rápidamente. Sus manos hicieron un gesto preciso sobre el círculo del ritual, pronunciando palabras que don Julio le había enseñado. Y en ese instante, la forma amorfa desapareció, como si nunca hubiera existido. Caí al suelo, exhausto, temblando, y con la respiración entrecortada. La tierra húmeda se pegaba a mi piel y a mi ropa, y sentí el cuerpo adolorido de pies a cabeza. La realidad volvió lentamente, aunque la sensación de peligro persistía en cada sombra de mi visión periférica. Cuando desperté, el amanecer ya iluminaba la comunidad. Estaba sucio, con la ropa rota y marcada por ramas y hojas secas. Mi corazón seguía latiendo acelerado, y el recuerdo del ritual me provocaba escalofríos. Ixchel me ayudó a incorporarme, y aunque no dijo mucho, su mirada transmitía alivio y advertencia al mismo tiempo. No hubo palabras directas. Todo se comunicó con gestos y silencios. Me senté un momento para revisar las fotos que había tomado durante la noche. Al principio pensé que la cámara había capturado solo humo y sombras, pero al mirar con atención, una de las imágenes me heló la sangre. Detrás de mí, en medio del humo denso, aparecía una figura oscura, sin rostro, completamente vacía, que parecía observarme directamente desde la fotografía. Mi corazón se aceleró nuevamente, y un nudo se formó en mi garganta. No había duda. Algo había estado allí, más allá de lo visible, y el ritual no había borrado por completo su presencia. Caminé por la comunidad intentando recuperar la calma, pero cada sombra, cada crujido de las hojas bajo mis pies, me recordaba la intensidad de la noche anterior. La mezcla de miedo, incredulidad y fascinación permanecía en mí. Sabía que había vivido algo imposible de explicar, algo que desafiaba la lógica y la comprensión humana. La experiencia me dejó marcado, no solo físicamente, con rasguños y tierra en la ropa, sino también en la memoria y en la sensación constante de que lo que había presenciado no podía borrarse. Aún hoy, al recordar esa noche, siento que algo quedó conmigo, adherido a mi percepción, recordándome que existen fuerzas que la mente humana no puede comprender completamente. Las ruinas, el humo del copal, las voces en lengua maya y la figura sin rostro se mezclan en mi memoria como un eco persistente. Una advertencia silenciosa de que, algunas veces, la curiosidad y la osadía pueden abrir puertas que nunca deberían ser tocadas. Siempre he pensado que Halloween era solo una excusa para que los niños corrieran por el barrio con disfraces y bolsas llenas de dulces. Me llamo Lucía. Yo, como madre de 2 hijos pequeños, disfrutaba de preparar algo especial en casa. Decorar el patio con calabazas pintadas, velas y algunos adornos improvisados. Esa tarde de octubre en Guadalajara no fue la excepción. El aire olía a pan de muerto recién horneado y a calabaza asada, y mis hijos corrían por el patio emocionados, el mayor con su capa de vampiro y el menor con un disfraz sencillo de fantasma que yo misma había cosido. Mientras acomodaba las calabazas cerca de la puerta, mi hijo menor se detuvo de repente y me dijo, con una seriedad que me hizo arquear una ceja. Mencionó que una niña vestida de fantasma quería jugar con ellos en el patio. Al principio, intenté tranquilizarlo, pensando que su imaginación estaba alimentada por los cuentos y las películas que veíamos cada año. Mi hijo mayor solo rió, como si fuera un juego,
Pero la mirada del más pequeño me hizo sentir un escalofrío sutil, una mezcla de curiosidad y un leve nerviosismo que no podía ignorar. Tratando de no preocuparme, continué con las decoraciones y los preparativos para la noche. Observaba a los niños mientras jugaban, y a veces notaba que el menor miraba hacia un rincón del patio, siguiendo con la vista algo que yo no podía distinguir. Sentí un vacío extraño, una sensación que se parecía al miedo, pero más leve, mezclada con esa protección instintiva que todas las madres sienten hacia sus hijos. No dije nada, pero cada vez que pasaba por donde él estaba, mi corazón se aceleraba un poco, como si algo invisible estuviera allí. La noche se acercaba y las luces de las linternas que habíamos puesto empezaban a brillar débilmente. Todo parecía normal, aunque cada vez que miraba por la ventana del comedor, creí notar una sombra que no pertenecía a ninguno de mis hijos. La emoción de la víspera de Halloween estaba presente, pero una parte de mí no podía evitar sentir que algo más se movía entre las sombras del patio. Sin embargo, intenté racionalizarlo. El viento que entraba por los árboles, el juego de luces con las velas, la imaginación de los niños, todo debía tener una explicación lógica. Aún así, cuando apagué las luces del patio y los niños se fueron a bañar para cenar, no pude sacudirme la sensación de que algo me observaba. Mi hijo menor todavía hablaba sobre la niña fantasma, como si esperara que yo comprendiera que no era un juego. Me sentía atrapada entre la certeza de que eran solo imaginaciones infantiles y la creciente inquietud que empezaban a instalarse en mi pecho. Esa noche, algo me decía que Halloween no sería igual que los años anteriores. Después de cenar, sentí la necesidad de revisar que todo estuviera en orden antes de dejar que los niños se durmieran. Caminaba por el patio y notaba detalles que antes había ignorado. Un dulce mordido sobre la mesa de jardín, las migajas esparcidas como si alguien hubiera probado un pedazo y luego desaparecido. Mi primer impulso fue pensar que mis hijos habían estado jugando mientras yo estaba ocupada en la cocina, pero al llamarlos, ambos estaban en la sala, sentados con cara de sorpresa, sin entender cómo los dulces habían cambiado de lugar. No tardé en notar algo más inquietante. Una de las muñecas del menor, que siempre permanecía apoyada contra el mueble del patio, estaba ahora en el suelo, con la cabeza ligeramente inclinada hacia mí, como si me observase. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y, por un instante, quise convencerme de que era el viento o que el perro, Lobo, había empujado los objetos mientras jugaba. Sin embargo, cuando miré a Lobo, estaba quieto, recostado cerca de la puerta, siguiendo con la mirada algo que no alcanzaba a ver. El menor no dejaba de hablar sobre la niña fantasma. A veces señalaba hacia un rincón del patio y comentaba que ella quería jugar, que no se asustara. Intenté explicarle que eran imaginaciones, que los fantasmas no existían, pero su expresión me hizo dudar. Había un detalle en sus ojos, un miedo mezclado con curiosidad, que parecía decirme que él sí veía algo. Me sentía atrapada entre la lógica y la inquietante posibilidad de que algo realmente estuviera presente. Durante esa noche, cada vez que revisaba los juguetes y los dulces, encontraba pequeñas alteraciones, figuritas cambiadas de lugar, pequeñas migas de pan de muerto desplazadas, como si alguien invisible hubiera estado moviéndose entre ellos. Mi corazón latía con fuerza y la tensión me mantenía alerta. Cada sonido del patio me hacía girar la cabeza. Cada sombra me hacía detenerme un segundo más de lo normal. Aún así, intenté mantener la calma. Preparé los niños para dormir, asegurándome de que todo estuviera cerrado y en orden. Pero no pude evitar mirar una última vez el rincón del patio. Una sensación de vigilancia persistía, silenciosa pero intensa, como si algo estuviera observando cada movimiento, esperando a que bajara la guardia. Esa noche, mientras apagaba la luz del pasillo, sentí que Halloween había tomado un rumbo diferente, y una inquietud profunda se instaló en mí. La idea de que no estaba sola, de que la niña fantasma realmente estaba cerca. A la mañana siguiente, después de revisar que los niños estaban listos para la escuela, decidí tomar algunas fotos del patio con el celular, como siempre hacía para registrar las pequeñas tradiciones familiares.
Quería capturar las calabazas, las velas encendidas, los disfraces de los niños. Nada extraordinario, solo recuerdos de Halloween. Cuando revisé las imágenes, sentí un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta los pies. En la pantalla, junto a mis hijos, aparecía una tercera figura, una niña pequeña con un simple lençol blanco cubriéndole completamente la cabeza y el cuerpo, como si fuera un disfraz casero de fantasma. Al principio, pensé que era un truco de luz, una sombra extraña proyectada sobre ellos, pero no. La figura estaba perfectamente definida, exactamente a su lado, como si posara junto a ellos. Intenté racionalizarlo. Pensé que tal vez era un reflejo de las luces del patio, una ilusión óptica del celular o incluso un filtro extraño de la cámara. Sin embargo, al acercar la foto y comparar con otras imágenes tomadas en el mismo momento, la niña aparecía solo en esa foto. La posición del lençol y la manera en que caía indicaban movimiento. No era simplemente una mancha blanca. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No sabía cómo explicarlo. Revisé mentalmente los eventos de la noche anterior, los dulces mordidos, los juguetes movidos, la insistencia de mi hijo menor hablando sobre la niña fantasma. Todo parecía cobrar sentido de una manera que nunca hubiera imaginado. Intenté mantener la calma delante de los niños, escondiendo el miedo detrás de una sonrisa, pero por dentro sentí un frío creciente, esa sensación de ser observada que ya me había acompañado durante la noche. A medida que pasaban los minutos, me di cuenta de que algo estaba cambiando en la dinámica del patio. La imagen de la niña con el lençol blanco se quedó grabada en mi mente, como un presagio silencioso. Algo me decía que no era un simple juego de Halloween, que esa presencia había estado allí de manera casi imperceptible, pero real. Esa foto no era solo un recuerdo, era una evidencia inquietante de que algo más compartía nuestro espacio, y que mis hijos lo habían percibido mucho antes que yo. La mañana siguiente desperté con una sensación extraña, un peso en el pecho que no lograba sacudirme. Al salir al patio para preparar el desayuno de los niños, lo primero que vi me heló la sangre. Sobre el pasto, perfectamente doblado, estaba un lençol blanco, igual al de la foto de la noche anterior. No había viento, no había señales de que alguien lo hubiera dejado allí. Simplemente estaba. Lobo, nuestro pastor alemán, comenzó a comportarse de manera inquietante. Permaneció en silencio unos segundos, observando fijamente el rincón del patio donde ninguna persona estaba. Luego, comenzó a uivar bajo, largo, con un tono profundo que retumbaba en el corazón. Sus ojos no se desviaban, su cuerpo rígido, la respiración contenida, parecía ver algo que yo no podía percibir. Intenté acercarme, llamarlo con voz calmada, pero permaneció inmóvil, su atención completamente absorbida por ese espacio vacío. Mis hijos miraban la escena, confundidos pero silenciosos. El menor señalaba con delicadeza hacia el lugar donde el lençol estaba doblado, murmurando que la niña fantasma había estado allí. El mayor permanecía junto a mí, con una expresión mezcla de miedo y curiosidad, como si él también pudiera sentir lo que yo no alcanzaba a explicar. Intenté racionalizar una vez más. Quizá alguien del barrio había jugado una broma, o el viento había movido algo durante la noche. Pero la forma precisa en que el lençol estaba doblado, la quietud del patio y la mirada fija del lobo me hicieron dudar. Por primera vez, sentí que no se trataba de imaginación ni de superstición. Había algo real, tangible y silencioso compartiendo nuestro espacio. Mientras preparaba el desayuno, no podía quitar los ojos del rincón. Cada movimiento de mis hijos, cada sombra que pasaba por las paredes del patio, reforzaba la sensación de que no estábamos solos. Halloween, que siempre había sido una noche de juegos y risas, había dejado tras de sí un silencio pesado, un misterio que permanecía entre nosotros. Ese lençol doblado, el recuerdo de la foto y la mirada fija del lobo eran pruebas de algo que no podía explicar, pero que sabía que había sido real. Nunca supe qué buscaba la niña fantasma ni si volvería, pero desde esa mañana, cada vez que paso por el patio, siento que alguien me observa desde el mismo rincón vacío. Y una parte de mí sabe que no se trata solo de imaginación. Halloween dejó de ser solo un juego
se convirtió en un recuerdo inquietante que todavía me hace estremecer cada vez que cierro los ojos. Recuerdo aquel Halloween como si fuera ayer, aunque desde entonces me he esforzado por olvidarlo. Me llamo Marisol, tengo 30 años y trabajo como maestra de primaria en nuestra pequeña villa de montaña en Oaxaca. Vivo con mi madre, que ya es mayor y necesita cuidados constantes. Esa tarde, mientras preparaba la cesta de dulces para mi sobrino Juan, que tenía 11 años y era mi alumno además de familia, sentí una mezcla de emoción y cansancio. Halloween siempre trae alegría a los niños, pero para mí significaba más responsabilidad que diversión. Juan corría de un lado a otro de la casa, entusiasmado por mostrar su disfraz improvisado. Una capa roja con detalles en negro que él mismo había decorado. Mi madre, con su voz temblorosa y llena de preocupación, me advirtió sobre el viejo Gilberto, el hombre que vivía solo al borde del bosque. Según decían los vecinos, su presencia era inquietante. Algunos lo llamaban brujo, otros aseguraban que ayudaba a quien lo buscara, pero nadie osaba acercarse a su cabaña. Mi madre insistió en que no aceptáramos dulces de su casa, que se trataba de malos presagios. Yo escuché, pero sonreí por dentro. Estas historias siempre me habían parecido exageradas, folclore que alimenta el miedo de los niños. Salimos al atardecer. La villa estaba envuelta en un ligero manto de niebla, y el aire olía a tierra húmeda, a pan recién horneado y a leña quemada en las chimeneas. Las casas tenían pequeñas decoraciones, calaveritas de papel, velas naranjas y algunas máscaras colgadas en las puertas. Las risas de los niños se mezclaban con el crujido de la madera y las hojas secas bajo nuestros pies. Juan corría adelante, emocionado por recibir cada dulce, mientras yo lo seguía, cuidando que no se apartara demasiado de la calle principal. A medida que nos adentrábamos en los sectores más alejados de la villa, la sensación de tranquilidad cambiaba. Los árboles formaban sombras largas y la niebla parecía más densa, como si la montaña misma nos envolviera. Cada paso resonaba sobre la tierra húmeda y mis ojos buscaban figuras entre los troncos. No había prisa, pero un nudo de intranquilidad se fue formando en mi estómago. La presencia del bosque cercano y la idea de la cabaña de Gilberto empezaban a pesar en el aire. Aunque intenté concentrarme en el entusiasmo de Juan y en los dulces que llevábamos para repartir, no pude evitar que mi mente recordara las advertencias de mi madre. Algo en esa tarde parecía distinto, como si el bosque respirara a nuestro alrededor. Sin embargo, decidí ignorarlo, confiando en la rutina de años de Halloween en la villa. Casas iluminadas, risas infantiles, vecinos saludando desde sus puertas. Todo parecía normal, aunque un leve escalofrío recorría mi espalda con cada sombra que se alargaba entre los árboles. Y así, con la cesta llena de dulces y la emoción de Juan brillando en sus ojos, nos acercamos a las casas más distantes, sin sospechar que aquel simple paseo de truco o dulce sería el inicio de algo que jamás imaginé. La tarde se oscureció más rápido de lo que esperaba. El aire estaba frío y húmedo, y la niebla se había espesado, haciendo que los árboles se vieran más altos y las sombras más largas. Juan seguía corriendo con la emoción intacta, pero ahora notaba que sus pasos eran más cautelosos. Se acercaba a las casas con cuidado, como si la oscuridad lo hiciera dudar. Yo lo seguía de cerca, sosteniendo la cesta con los dulces que habíamos llevado para repartir en algunas casas más alejadas. Cuando llegamos a la cabaña de Gilberto, Juan regresó con un dulce diferente, uno que destacaba entre todos los demás, un bizcocho decorado con colores brillantes, casi demasiado perfecto para ser casero. Su emoción era evidente, y yo me sentía aliviada de ver que algo tan simple aún podía alegrarlo, incluso en medio de esa tarde extraña. Sin embargo, cuando lo vi morder el bizcocho, algo cambió en su expresión. Sus ojos se abrieron ligeramente de sorpresa y su cara palideció. Me dijo que el sabor era extraño, metálico, casi como sangre, y escupió todo frente a mí. Lo llevé con cuidado a casa, preocupado. Mientras caminábamos de regreso, noté que su respiración estaba más corta y su piel se sentía caliente al tacto.
Su voz, que antes era clara y llena de entusiasmo, ahora salía rasposa, como si cada palabra fuera un susurro que apenas podía articular. Intenté tranquilizarlo, recordándole que solo era un mal sabor, pero en mi interior sentí un nudo de preocupación que no desaparecía. Al llegar a nuestra casa, algo aún más inquietante ocurrió. El dulce que Juan sostenía simplemente desapareció de la cesta. Lo busqué en cada rincón, pero no había rastro. La noche se fue asentando, y con ella llegaron ruidos que no había escuchado antes. Pasos suaves alrededor de la casa, risas infantiles amortiguadas que venían desde el bosque. Me acerqué a la puerta varias veces, pero no había nadie. La bruma cubría todo y los árboles se mecían suavemente con el viento. Juan finalmente se quedó dormido, pero sus sueños eran inquietantes. Sus manos temblaban y su respiración era irregular. Murmuraba cosas incomprensibles, y en su rostro se dibujaba el miedo que él mismo parecía no entender. En el sueño, una figura encapuchada lo observaba, exigiendo que regresara a la cabaña de Gilberto. Sus ojos vacíos y su silencio absoluto lo envolvían. Y a pesar de que era un sueño, la sensación de amenaza era tan intensa que lo hacía despertar sobresaltado. Alrededor de la medianoche, Juan se despertó con un sobresalto. Me contó, con un hilo de voz, que sentía que debía volver a la cabaña, que algo allí lo llamaba. Observé su rostro y supe que algo había cambiado. Ya no era solo mi sobrino curioso. Había una sombra en su mirada, un vacío que nunca antes había visto. La sensación de peligro se volvió palpable, y entendí que la historia de Gilberto y los rumores de mi madre podían tener más verdad de la que jamás quise admitir. Sentí miedo por primera vez en años. Mientras lo sentaba junto a mí, tratando de calmar su respiración, el aire en la casa parecía más denso, y las sombras de la noche se movían con vida propia. Las risas del bosque seguían allí, persistentes y lejanas, y un escalofrío recorrió mi espalda. Sabía que esa noche aún no había terminado, y que algo, invisible pero real, se estaba acercando a nosotros de manera silenciosa y peligrosa. La noche estaba en su punto más oscuro cuando decidí que no podía esperar más. El reloj marcaba la medianoche y, aunque sentía un miedo que me encogía el pecho, algo dentro de mí me decía que debía ir a la cabaña de Gilberto. Tomé una linterna, me abrigué con mi chal más grueso y sujeté a Juan con cuidado. Él estaba débil, pero insistía en acompañarme con esa mirada que ya no era del todo suya. El camino hacia la cabaña estaba silencioso, salvo por el crujido de las hojas secas bajo nuestros pies. La niebla cubría el bosque y los árboles formaban figuras extrañas a cada lado del sendero. Cada sombra parecía moverse con vida propia y mi corazón latía con fuerza. Por un momento, dudé si continuar, pero sentí que no había vuelta atrás. Al llegar a la cabaña, un olor fétido me golpeó de inmediato. Mezcla de madera quemada, tierra húmeda y un toque acre que me recordó al azufre. La puerta estaba entreabierta y el interior estaba cubierto de restos de dulces rotos, como si un enjambre de manos invisibles los hubiera destrozado. El suelo crujía bajo mis pies y cada movimiento hacía que mis nervios se tensaran aún más. De repente, una presencia detrás de mí me heló la sangre. La figura encapuchada de los sueños de Juan estaba allí, en el umbral, inmóvil y silenciosa. Su sombra se alargaba hacia nosotros, oscura y dominante. Miré a Juan y sentí un escalofrío aún mayor. Sus ojos ya no eran los de un niño, estaban completamente negros, sin reflejo, como si alguien hubiera arrancado la luz de su mirada. El peso del miedo era insoportable. Sin pensarlo, lo tomé en brazos. Juan estaba inconsciente y su respiración era débil. Sentí una mezcla de terror y desesperación, consciente de que estábamos en medio de algo que no comprendía del todo, pero que era real y peligroso. Corrí hacia la salida, esquivando los restos de dulces y la sombra que parecía perseguirnos, hasta que la cabana quedó atrás y la niebla del bosque comenzó a disiparse lentamente. Al llegar a casa, lo coloqué cuidadosamente sobre su cama y respiré con dificultad. Mi madre estaba preocupada,
preguntando qué había pasado. Y le expliqué que Juan se había sentido mal sin entrar en detalles de la cabaña ni de la figura encapuchada. Durante toda la noche, la villa permaneció en silencio. Los rumores sobre Gilberto flotaban en la memoria de todos, pero yo sentí que algo en su historia tenía más verdad de la que jamás quise admitir. Al amanecer, los vecinos comentaron que Gilberto había sido encontrado muerto en el bosque. Algunos decían que imploraba por perdón, y la sensación de que algo extraño había sucedido en su cabaña se volvió real para todos nosotros. Poco después, los padres de Juan llegaron, y él despertó con ellos. Todo parecía normal, salvo por un detalle inquietante. Sus labios tenían restos del bizcocho decorado que nadie más había visto. La experiencia nos dejó marcados. La villa volvió a la rutina, pero Halloween nunca volvió a ser lo mismo. Los cuentos de miedo que antes contábamos para divertirnos adquirieron un peso diferente, y yo aprendí que algunas historias del bosque, por más que parezcan leyendas, guardan verdades que nadie